cuáles de estos proyectos terminan agendándose en el Pleno del Congreso. Dicho sea de paso, este viernes va a haber sesión del Pleno y vamos a ver qué proyectos se agendan y qué proyectos no se agendan. Pero para hablar justamente de las propuestas que está planteando el Congreso de la República, y estamos conectados con Fabiola Orihuela. Ella es experta constitucionalista. Muy buenas noches ante todo. Gracias por estar con nosotros en Las Claves del Día. Y quería entrar con este proyecto que ha planteado Acción Popular, ¿no? El presidente del Parlamento, de no solicitar más el voto de confianza. ¿Es lo mejor? ¿Es viable? ¿Qué tal? Buenas noches, Omar. Buenas noches a todas y a todos los que nos están escuchando hoy. A ver, de que es viable la reforma constitucional para suprimirlo, en principio, si es que se sigue el procedimiento previsto en el 206, tendría que analizarse si es que esto supone un desbalance de poderes. Recordemos que esta institución del voto de confianza tiene dos momentos, ¿no? Hay un voto de confianza que es obligatorio, el que está regulado en el artículo 130, y hay un voto de confianza que es el facultativo, que es el que generó, por ejemplo, la disolución del Congreso anterior, ¿no? Entonces, la propuesta de Acción Popular sería eliminar el voto de confianza obligatorio, que es el que se denomina en el reglamento del Congreso, no en la Constitución, le denominan el voto de investidura, pero propiamente no es una investidura, pues el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, así como el Consejo de Ministros, ya ejerce funciones sin necesitar de ese voto, ¿no? Ese voto simplemente es para que se mantengan en el cargo, ¿no? Y Fabiana, lo que, digamos, a todas luces tiene cierto asidero, ¿no? Porque si, vamos, yo estoy confiando, como bien decía el presidente del Congreso, estoy confiando en una persona como presidente de la República para que ejerza el cargo de presidente del Consejo de Ministros, pues eso debería bastar. Y claro, el Congreso además tiene la potestad de censurar a ese presidente del Consejo de Ministros si pues no complace sus expectativas, pero solicitar el voto de confianza, no sé si es algo muy redundante. A ver, para aterrizar en esta institución, esta fue implementada recién en nuestra Constitución del 93. Antes de la Constitución del 93, nosotros no teníamos este voto de confianza cada vez que iniciaba las funciones un nuevo Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, claro, cuando se dice que igual podría haber otros mecanismos y no necesariamente ese, efectivamente no creo que al removerlo no pueda haber un balance de poderes porque hay otros mecanismos de control, ¿no? A diferencia de la reforma que se quiso hacer, por ejemplo, de las prerrogativas funcionales, esa sí generaba un desbalance, ¿no? Pero en este caso yo no considero que genere un desbalance, pero lo que sí considero es que aprendamos también de los errores cometidos en las anteriores reformas no discutidas, ¿no? En este caso habría que discutir las ventajas y las desventajas de contar o no con este mecanismo. Ahora, y no creo que... sí. Ahora, Fabiana, y lo decía el presidente del Parlamento en la mañana, ¿no? Sin embargo, pese a que no tendrían que solicitar la confianza al Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros, entiendo, sí estaría obligado a asistir al Congreso de la República a dar, pues, los lineamientos de la política de gobierno en un plazo máximo de 30 días. Claro, vamos a ver qué contiene la propuesta concreta, porque lo que entendía era que en lugar de dar un voto de confianza iba a haber una estación de preguntas, ¿no? De modo que podía ser que la presidenta o el presidente del Consejo de Ministros exponga el plan de gobierno y luego las congresistas realicen preguntas y no haya ningún voto necesario, ¿no? Luego ello podría acarrear una interpelación, una censura, habría otros mecanismos, ¿no? Entonces, como mencioné, no creo que haya un desbalance de poderes, pero sí creo, por ejemplo, que la experiencia que tuvimos en el caso del ex primer ministro, del ex presidente del Consejo de Ministros, Cateriano, sí refleja, sí nos da algunas luces de las ventajas de este voto, o al menos de que sí se exponga la política de gobierno, porque así también no es cierto nada más las objeciones
acusaciones por decir lo que señalaban de que se estaba tratando de extorsionar o poner algún condicionamiento por el ministro de Educación. No es cierto que ese era el único tema. Los que pudimos ver el debate, también habían algunas objeciones, ¿no?, fundamentadas al enfoque, ¿no? Sí, claro. Que claro, uno podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero sí es bueno que haya un diálogo entre poderes, ¿no? Entonces yo creo que igual Fabiana, el hecho de que vaya a exponer contribuye. Claro, y como tú bien lo mencionas, ¿no?, que la ciudadanía también conozca hacia dónde va la política de gobierno, y ahí sí, ¿no?, efectivamente es saludable que exista este mecanismo que obligue al gabinete y al presidente del Consejo de Ministros a asistir al Pleno del Congreso a dar estos lineamientos, porque la ciudadanía, la opinión pública también necesita conocerlos. Pero, digamos, lo controversial no estaría por ahí. Me parece que lo controversial podría venir en lo primero que tú mencionabas, en el voto de confianza facultativo, que ha servido pues como un instrumento de equilibrio de poderes. Exacto. El voto de confianza tiene como contraparte también una posible censura, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que el Congreso quisiera censurar a una ministra o a un ministro, este ministro también podría hacer una cuestión de confianza respecto de su censura, y entonces habría un balance aquí entre estos mecanismos, ¿no? Que es distinto al voto de confianza inicial, pero como mencionas, efectivamente es importante que la ciudadanía conozca los planes de gobierno. Para eso también el Congreso tiene que tener responsabilidad, porque, por ejemplo, debatir a altas horas de la noche cuando la población no puede ver, entonces eso tampoco cumple la finalidad para la cual estaría a esta disposición, ¿no? Pero en todo caso, solo para cerrar, Fabiana, digamos, el proyecto en ningún sentido debería buscar eliminar este voto de confianza facultativo, esta cuestión de confianza que hace un presidente de la República, un presidente del Consejo de Ministros sobre sus ministros. Claro, esta confianza facultativa está en otro artículo de la Constitución. Entiendo que lo que querían cambiar era el 130, pero si quisieran cambiar el otro artículo que se refiere a la confianza facultativa, yo creo que ahí sí se podría generar un desbalance, pero igual esto tiene que ser estudiado muy delicadamente, porque también nosotros no tenemos un sistema eminentemente presidencial o exclusivamente presidencial. Si tenemos algunas instituciones parlamentarias, hay otros países, por ejemplo, nuestro vecino Chile no tiene ningún voto de confianza, ¿no? Lo único que tiene es la posibilidad de hacer un juicio político. Entonces hay otros países también, otras constituciones, en las que no existe ni siquiera la posibilidad de hacer responsable al Poder Ejecutivo, salvo por juicios políticos, ¿no? Nosotros sí tenemos más instituciones que hacen un balance, ¿no?, entre ambos poderes. Muchas gracias, Fabiana. Fabiana Orihuela, constitucionalista, sobre este tema que va a ser debatido. Bueno, va a ser presentado primero y vamos a ver cuándo se pone para el debate de los grupos parlamentarios. Vamos a otro tema y vamos a ver qué es lo que ha pasado en las principales ciudades